Hola, bienvenido a la tercera actividad de este módulo. En específico vamos a ver modalidades y metodologías de enseñanza. Pero primero vamos a reflexionar un poco respecto de los mapas de clase y cómo nos pueden servir estos para analizar un poco en qué modalidad de enseñanza nos estamos ubicando. Si ustedes hacen un dibujo respecto de cómo hoy día se ve su sala de clase, probablemente se encuentren con un dibujo similar a este, es decir, una pizarra al frente, varias filas de estudiantes, ¿cierto? Pudiéramos inclusive mapear dónde se encuentran sentados los estudiantes hombres, dónde se encuentran situadas las estudiantes mujeres y, por ejemplo, quienes están haciendo preguntas con una estrellita, por ejemplo, este estudiante hizo una pregunta, este estudiante de acá hizo 3, y a cuántas les dimos o cuántos estudiantes dieron alguna respuesta a alguna pregunta que haya podido establecer el docente. Por ejemplo, estos estudiantes que están sentados acá en primera fila tienden a responderle más al docente que los que están sentados en esta última. Estos mapas también nos permiten identificar cuál es el movimiento que está haciendo el docente. Si nos fijamos, por ejemplo, acá, el docente se queda en el rango donde está la pizarra y a lo más avanza hasta esta primera fila, que de manera asociada se encuentran los estudiantes que más preguntas están respondiéndole al docente. Esto es como se ve tradicionalmente una sala de clase. Pero ¿qué pasa si cambiamos los elementos? Por ejemplo, acá podemos ver qué sucede cuando disponemos el mobiliario de la sala de una manera distinta. Si bien aquí sigue estando la pizarra y podría ser el espacio donde el docente da las instrucciones iniciales, los estudiantes se encuentran sentados en grupos. Si se fijan, también podemos analizar cómo están constituidos los grupos. Es decir, acá hay un grupo solo de hombres, acá hay un grupo mixto, grupos de 2 personas. Y asimismo podríamos ver cómo se mueve el docente en esta sala. Es decir, si se fijan, el docente ha estado en distintas partes de la sala haciendo relación con los distintos grupos. También en esto podríamos ver qué estudiantes hicieron preguntas, qué estudiantes dieron respuestas y si se fijan, efectivamente hay grupos que están más involucrados con la clase con otros. Estos ejercicios uno los puede hacer pidiéndole al ayudante o pidiéndole a otro colega que pudiera ir a observar su clase o inclusive podemos grabar nuestra clase y luego analizarla para poder tomar decisiones respecto de cómo vamos a distribuir el espacio, de qué manera vamos a agrupar a los estudiantes, cosa que pudiéramos aumentar la participación y el involucramiento en la clase. Pero ahora en específico vamos a ver lo que se consideran las modalidades de enseñanza. Las modalidades del proceso de enseñanza o aprendizaje son efectivamente los escenarios donde tienen lugar las actividades que realiza el profesor y los estudiantes. Si se fijan, los mapas que vimos anteriormente tienen que ver con estos escenarios o las maneras distintas de organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, podemos diferenciar entre escenarios presenciales y escenarios no presenciales. Los presenciales tienen que ver con estas actividades que se desarrollan directamente en el aula y que, si se acuerdan en nuestra planificación, están consideradas como de docencia directa. Y los escenarios no presenciales normalmente están asociados a las horas autónomas de los estudiantes. En específico, estas horas autónomas pudieran ser distribuidas en trabajos grupales o en trabajos individuales de los estudiantes. Y por otro lado, las actividades que son presenciales en aula pudieran ser clases teóricas, ¿cierto? Que estamos acostumbrados a esas, seminarios o talleres en grupos más pequeños,
clases prácticas donde se aplica el conocimiento al interior del aula, tutorías, ya sea con ayudantes o con el mismo docente, o prácticas externas, quiere decir fuera del espacio de la universidad o el aula. En específico, las clases teóricas efectivamente tienen ciertas características, como por ejemplo que es la modalidad más habitual hasta el momento, es unidireccional de parte del docente hacia los estudiantes y normalmente la asociamos a clases magistrales, ¿cierto? Estas clases teóricas pueden ser caracterizadas a través de los elementos que la componen, como por ejemplo los objetivos específicos para cada clase, la información que se ofrece y los recursos a utilizar para ellos, como por ejemplo una PPT, la recepción que hace el estudiante de esta clase, su respuesta y la evaluación. Asimismo, puede tener diversos fines didácticos: exponer contenidos, explicar relación entre fenómenos, efectuar demostraciones o presentar experiencias. A pesar de ser una de las modalidades más habituales, esta presenta algunos inconvenientes. ¿Qué tipo de inconvenientes podemos ver? Efectivamente, presentar los contenidos de forma poco estructurada y sin relacionarla con los conocimientos previos de los estudiantes pudiera dificultarle su relacionamiento y su aprendizaje. Pudiera además no destacar ideas importantes o no hacer resúmenes, lo que significa que al estudiante le dificulta para poder entender cómo esa clase se relaciona con el contenido total o los resultados de aprendizaje totales de la asignatura. Pudiera además suceder que se facilita mucha información a una velocidad muy alta y con un lenguaje muy técnico que pudiera dificultar la comprensión por parte del estudiante, lo que se asocia muchas veces a no hacer pausas para que el estudiante pueda analizar y procesar esta información. Hay veces que estas presentaciones o clases magistrales pueden ser poco claras o que los recursos que utilicemos sean poco expresivos o que hagamos un mal uso de estos recursos en términos de que estén muy condensados de información, sean poco explicativos, lo que efectivamente va a ir dificultando el aprendizaje de los estudiantes. Pudiera ser también que suceda que estimule poco la atención y participación del alumno, porque al ser unidireccional implica que la actividad que tiene que estar haciendo el estudiante durante la clase es prestar atención. Y asimismo pudiera ser que no dirija mucho en términos de las actividades autónomas o complementarias que el estudiante debiera hacer para poder cumplir con su aprendizaje autónomo. Por otra parte, vimos que pueden haber seminarios talleres. Estos seminarios o talleres son, por ejemplo, instancias donde se hacen debates, reflexiones compartidas, se revisan resultados y se diferencian de los talleres que están centrados en la adquisición de habilidades manipulativas o instrumentales específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son relacionados al saber hacer. Los elementos básicos que tiene el seminario taller es que puede ser un sistema de enseñanza como una estrategia de apoyo a otras modalidades de enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Que podríamos haber hecho una clase teórica que se vaya a complementar con una sesión de seminario o taller. En específico, las características que tiene esta modalidad es que fomenta la interactividad entre los miembros, es decir, entre los estudiantes y el docente, y se centra, como dijimos, en el debate, la crítica, el diálogo, el intercambio de experiencias. Una opción para poder utilizar seminarios o talleres es cuando deben, por ejemplo, los estudiantes hacer un trabajo grupal
y requieren orientación por parte del docente o del ayudante para cómo poder seguir adelante o cómo les ha ido hasta ahora con la iniciativa. De las dificultades que puede tener este proceso es en términos de organización, ya que implica poder atender a grupos de manera específica. Significa que hay que pensar la organización de estos seminarios de manera particular. Otra modalidad son las clases prácticas. Estas involucran al grupo curso completo y como se fijan acá en la imagen o como vimos en la representación de las clases, asimismo, estas disponen del espacio físico de una manera distinta. El profesor en ese sentido debe preparar y organizar esta clase, desarrollar estas actividades de manera previa y evaluar cómo le fue con las actividades para poder retroalimentar y mejorar. Esto tiene algunas ventajas. Son actividades controladas para adquirir o afianzar conocimiento que están centradas en el saber hacer. Promueve el trabajo autónomo y de grupo, permite entrenar a los estudiantes para resolver problemas concretos y son bastante motivantes porque implica que salen de su rol pasivo tradicional a un rol más activo donde deben hacer cosas. Estas se caracterizan por grupos pequeños o medianos, presencia de los profesores y el estudiante y estar vinculadas a una materia específica. Si usted tiene un curso grande, no significa que no pueda hacer una clase práctica, pero sí que probablemente vaya a requerir el apoyo de su ayudante dentro de la sala, de manera que puede ir monitoreando cómo los distintos grupos van desarrollando las actividades que usted ha planificado. Se distinguen clases prácticas que pueden ser de campo, como salida a terreno, de laboratorio, en el caso de que su disciplina se asocie a alguna actividad de laboratorio, o una clase práctica que sea de cualquier otro tipo de contenido que se pueda complementar con clases teóricas. En ese sentido, todas estas requieren de preparación y en el caso del laboratorio, mantenimiento y muchas veces profesional especializado. Por último, tenemos prácticas externas de las cuales no vamos a pasar a detallar, ya que normalmente estas prácticas no se organizan en el contexto de una asignatura particular, que es lo que nosotros estamos planificando en estos momentos, sino que responden a otro tipo de actividad curricular que la escuela o la carrera organiza de otra forma y que no necesariamente implica una asignatura. Ya vimos el tema de las modalidades de enseñanza, pero por ejemplo, si nosotros en las modalidades de enseñanza vamos a ver clases prácticas, necesitamos detenernos en las metodologías de enseñanza y aprendizaje que nos van a permitir hacer esto. Si se fijan, y en relación a la planificación que hemos ido elaborando, ya determinamos el resultado de aprendizaje, el contenido que iba asociado, y ahora tenemos que pensar qué metodología de enseñanza específica me va a permitir cubrir estos contenidos para que el estudiante pueda realmente desarrollar este resultado de aprendizaje. Normalmente estamos acostumbrados o utilizamos de mayor forma las clases teóricas expositivas, pero ya hemos comentado que estas son en específico unidireccionales o pudieran ser participativas en el caso de que el estudiante tenga la oportunidad de responder preguntas, pero en general su grado de participación o su rol es bastante pasivo. Y en ese sentido tenemos metodologías de enseñanza-aprendizaje que tienen un rol más activo. Por ejemplo, la clase invertida o denominado en inglés Flipped Classroom lo que nos permite es dejar todo el contenido teórico que normalmente veríamos en una clase expositiva encapsulado en algún elemento que pudiera ser audiovisual como este video o lecturas y documentos para que el estudiante lo aborde en su
tiempo de aprendizaje autónomo, de manera que durante la clase se puedan abordar metodologías de enseñanza más activas que le permita aplicar ese conocimiento que él adquirió a través de la visualización del video o la lectura de esos documentos. Esto es una muy buena estrategia cuando muchas veces como docente decimos no tengo tiempo para poder incluir metodologías de enseñanza y aprendizaje activa porque tengo mucho contenido que abordar. Una estrategia entonces es sacar ese contenido del tiempo presencial para el aprendizaje autónomo del estudiante y abrir espacio a otro tipo de actividades. Por ejemplo, actividades de aprendizaje y servicio, donde el estudiante tiene la posibilidad de aplicar el conocimiento a un contexto real y donde dentro del aula vamos analizando los casos que los estudiantes están viendo, ya sea con empresarios, en la comunidad o en el contexto que esté específicamente asociado a la disciplina. Podemos también organizar el aprendizaje basado en algún proyecto o en algún problema que el estudiante deba resolver, ya sea en una clase o en más de una clase. Podemos utilizar estrategias de juego de roles para que el estudiante pueda ponerse en la situación de un profesional. Podemos utilizar estudios de casos para que el estudiante deba analizar, ya sea de manera grupal o individual, un caso y proponerle solución. Podemos hacer debates para discutir ideas, simulaciones de situación o aprendizaje entre pares, que significa darle tiempo a los estudiantes para que entre ellos mismos puedan otorgarse explicaciones que les permiten lograr el resultado. Todas estas metodologías y más están detalladas en específico en el apunte asociado a este video que les va a permitir aprender bien de qué se tratan y cómo puede usted paso a paso organizar una o más clases con estas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Lo más importante es, como decíamos anteriormente, que asociemos esta metodología a algo que nos permita lograr el resultado de aprendizaje. Y, por tanto, vamos a hacer alguna reflexión. ¿Qué metodología de enseñanza-aprendizaje utilizas regularmente? ¿Por qué? ¿Cuál de las que vimos anteriormente crees que podrías integrar en tu asignatura? ¿Cuáles no? ¿Por qué no? Y, asimismo, ¿qué conocimientos o apoyos requerirías para implementar una nueva metodología? Te invito a que reflexiones en estas preguntas una vez que hayas podido revisar el documento de metodologías y si es que hay algo en lo que te podamos apoyar, tanto los mentores como esta docente, nos puedas escribir. Algo que conversábamos en la primera actividad es la importancia de la alineación en los distintos componentes del sílabus. El qué voy a aprender, que hoy día está reflejado en un resultado de aprendizaje, el cómo voy a aprender, que tiene que ver con la modalidad de enseñanza, y el cómo vamos a evaluar. Ya hemos detallado que este último punto lo van a ver en el tercer módulo. Un ejemplo es que si mi resultado de aprendizaje tiene que ver con diseñar un plan de intervención, y yo uso una clase catedrática donde el estudiante probablemente solo deba escuchar lo que el docente expone y luego en la evaluación le hago una prueba escrita donde éste debe recordar, no estamos cumpliendo con una alineación constructiva, ya que esta modalidad de enseñanza no le permite al estudiante realmente aprender a diseñar un plan de intervención y mucho menos esta prueba de recordación le permite demostrar el aprendizaje que nosotros mismos determinamos que el estudiante iba a tener. Siguiendo el mismo ejemplo anterior, pudiera ser que tenemos como resultado de aprendizaje el diseñar un plan de intervención y que efectivamente la evaluación se encuentre alineada, ya que le pedimos al estudiante diseñar un plan de intervención, es decir, el verbo está alineado con nuestro resultado de aprendizaje. Pero yo sigo manteniendo las clases catedráticas donde el estudiante solo debe escuchar. Aquí también entonces
perdemos la alineación en uno de los elementos y difícilmente el estudiante va a poder demostrar en la evaluación que aprendió a diseñar un plan de intervención si es que no le hemos enseñado el cómo hacerlo, si es que él no ha experimentado cómo hacerlo. Por tanto, lo que estamos buscando cuando estamos planificando un sílabus es que exista una alineación entre el resultado, la modalidad de enseñanza y aprendizaje y la evaluación. Ahora que ya vimos modalidades y metodologías, vamos a ver brevemente recursos para el aprendizaje autónomo. Si se acuerdan, nuestra planificación tiene un apartado de horas de dedicación que indica en docencia directa cuánto tiempo le va a dedicar el estudiante a este resultado de aprendizaje y en trabajo autónomo cuánto tiempo le va a dedicar a estas actividades. Por ejemplo, yo puedo tener pensado que este resultado de aprendizaje lo voy a dedicar en 2 sesiones que tienen contenidos específicos, donde en una vamos a hacer un caso de análisis y en la siguiente una simulación, pero que el estudiante para esa clase debe haber leído documentos previamente para, por ejemplo, poder desarrollar el caso. La cantidad de horas estimadas que el estudiante debe pasar leyendo esos documentos es lo que va efectivamente en esta celda. Es importante que cuando estén planificando puedan reflexionar si es que hoy en día hace algún requerimiento a sus estudiantes respecto del tiempo que deben utilizar fuera del aula. Puede ser que le pidan la realización de trabajos, la lectura de documentos, la visación de videos. Y luego que tiene identificado cuáles son esos requerimientos, preguntarse cómo los realiza. Es decir, ¿hay algún instructivo? ¿Se suben a alguna plataforma? ¿Da usted la indicación de manera oral en la cátedra? ¿Están estas indicaciones incluidas en su planificación? Mientras más claros seamos con las instrucciones a los estudiantes, de mejor manera ellos van a comprender qué es lo que deben hacer, qué es lo que el docente espera que ellos lleguen preparados para la siguiente clase, de manera que usted le pueda sacar provecho al espacio presencial. Por otra parte, hay que pensar de qué manera reciben retroalimentación los estudiantes respecto de lo que realizaron fuera del aula. Si es que ellos se encuentran haciendo un trabajo, ¿existe alguna instancia, ya sea de alguna clase práctica o un seminario taller, donde ellos puedan recibir un feedback del docente respecto de cómo van avanzando? ¿De qué manera integro eso que ellos están haciendo fuera del aula dentro del aula? De manera que no hay una desconexión entre lo que el estudiante está haciendo en su tiempo autónomo y los contenidos o aprendizajes que está adquiriendo dentro del aula. De manera que él visualice que toda la experiencia de aprendizaje está integrada. Por último, solo detallarles que los recursos de aprendizaje, como hemos visto, pueden ser de distinto tipo. Pudieran ser guías didácticas que le permitan al estudiante desarrollar alguna tarea. Esto lo debe planificar y organizar el docente y tiene que entregarle la información necesaria para que él pueda desempeñar la tarea. Por ejemplo, pueden solicitar fichas de lecturas, mapas conceptuales, resolución de ejercicios, realización de ensayos, de manera que estos ejerciten o puedan demostrar qué relación, qué interacción han tenido con los contenidos de la asignatura. Como ya habíamos abordado más atrás, pudieran ser materiales audiovisuales como videos, donde efectivamente el docente pueda usarlos de manera complementaria o transferir completamente el contenido teórico de su asignatura a una modalidad invertida fuera del aula. Y por último, hay una opción de hacer portafolios, donde efectivamente el estudiante debe compilar una serie de trabajos recogidos durante un tiempo, por ejemplo, la duración de la asignatura, que le permita a él evidenciar que ha logrado el resultado de aprendizaje que está para la asignatura.
Para todos estos recursos, un apoyo son las tecnologías de información, que ustedes también van a ver más adelante en este mismo diploma, y cada una de estas debe proporcionar evidencias del aprendizaje del estudiante.